tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estamos el día de hoy, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para abrir el tema de sexualidad, cuerpo o psique. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? También, muy bien. Bueno, pues recuerda, estás escuchando el 1040 de AM, si estás en Guadalajara, Jalisco, también puedes estar a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, o a través de internet en www.radiomujer.com.mx, en donde ya estaremos conectados a través del chat para leer tus comentarios, tus preguntas acerca del tema. Otras vías de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, una línea nacional sin costo 01 807 27 54 20, y para quienes nos escuchen en algún otro lugar del mundo y quieran comunicarse a través de WhatsApp, o también que nos escuchen desde aquí Guadalajara y quieras comunicarte a través del WhatsApp, el celular es 333-822-3208. Y bueno, iniciando ya, abriendo con este tema acerca de la sexualidad, ya en otras ocasiones hemos comentado cómo se da por hecho, por lo general, que la sexualidad va a ser siempre 100% definida en función a la genética de cada persona, ¿no? Si uno nace hombre, bueno, pues entonces psíquicamente también va a corresponder esto, y mujer de la misma manera, ¿no? Se ha llegado a hacer incluso una investigación, cualquier cantidad de investigaciones acerca de la homosexualidad, ¿no? Que si es algo genético, que si es algo con lo que ya se nace, que viene en el cerebro, etcétera, ¿no? También como intentando responder un poco en esta misma línea, ¿no? En realidad, aquí lo hemos mencionado en otras ocasiones, la identidad sexual es algo que se aprende, de cierta forma puede sonar curioso, ¿no? No es algo que venga con nuestros genes. Definitivamente, la constitución que tengamos, si corresponde a un hombre o a una mujer, eso, por supuesto, va a determinar, va a dar va a marcar nuestra sexualidad, pero no significa que toda persona que haya nacido con genitales masculinos vaya de hecho a tener la sexualidad y la mente completamente masculina. No, significa, ya te lo decíamos en el tema de ayer y antier, que todos, hombres y mujeres, tenemos aspectos tanto femeninos como masculinos, únicamente que por lo general en la mujer predominan los rasgos femeninos sobre los masculinos, que sí tiene, y en el hombre de la misma manera predominan los masculinos sobre los femeninos, que también tiene. Pero esto, digamos, es todo obra del aprendizaje. Si nosotros vemos la naturaleza, este argumento que en muchas ocasiones sale a flote, en la naturaleza no hay una distinción sexual de género, ¿no? Es mucho más primitivo, es mucho más apegado a a lo natural, pues sí, efectivamente. Y si nos ponemos a observar eso, nos podemos observar también que se dan prácticas que entre los seres humanos podríamos denominar homosexuales, porque simplemente se requiere a veces la descarga, ¿no?, del instinto, del deseo sexual. No es que estén definidos como, y no es como que entre ellos, como que entre los animales, se vayan a echar carrilla o se vayan a poner a pensar, ¿por qué estoy dirigiendo mi impulso sexual hacia un changuito y no hacia una changuita, ¿no? ¿Esto en qué me convierte? No se pueden a pensar en eso, simplemente lo hacen. Porque no hay una definición, porque no hay una distinción como lo tenemos los seres humanos. Esto es algo que nosotros, exclusivamente nosotros, aprendemos. Uh-huh.
Y esto es algo que también se me hace muy interesante, Gabriela, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? En qué es lo natural, qué es lo que va sucediendo con otras especies animales. De repente nos vamos quedando con estas nuevas ideas que se van presentando en el discurso de la diversidad, que, que simplemente como que le dan en la torre a todo el sentido que uno podría buscar al defender la diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, es que ahora ya no hay dos sexos, ¿no? Ya hay tres sexos, cuatro sexos, cinco sexos. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál sería la necesidad de hacer este tipo de separaciones? Ahí hay un discurso muy, muy curioso que, si lo vemos desde este punto de vista de lo natural, intenta defender también, digamos, como las raíces, podríamos pensar, de la homosexualidad, ¿no? Un homosexual es algo, es un acomodo del género natural o es un modo aprendido. Y creo que vamos teniendo ahí un cierto prejuicio de que si es natural, entonces está bien, entonces deberíamos de aceptarlo. No sé a quién le vino esa idea, ¿no? ¿Por qué? No, de entrada, porque fíjese dónde estamos colocando la discriminación, ¿no? Entonces, si no es natural, entiéndase, si no lo hacen los animales, entonces ha de estar mal, ¿no? Pues yo no he visto ningún animal que use ropa más que nosotros. Entonces, ¿que eso no es natural? Bueno, pero como también vemos animales con conductas homosexuales, entonces es muy natural y entonces deberíamos de estar todos de acuerdo con que es algo muy normal. Fíjese nada más la paradoja y en la estupidez en la que caemos con este tipo de cosas, ¿no? Y luego ya no nada más acaba este asunto en la homosexualidad, sino que también es en la bisexualidad, ¿no? Es que es hetero, bisexual, homosexual y bueno, ahí no paramos de buscarle nuevas clasificaciones, ¿no? Porque luego ya vamos viendo que hay personas que van haciendo subclasificaciones, ¿no? Que no se sienten tan identificados y entonces eso también es un género aparte. Y no, ya desde ahí estamos, digamos, como echándole leña a la hoguera de la discriminación. Porque fíjese qué débil es nuestro argumento de pensar que si hay algo que se pueda postular como natural, entonces deberíamos de entenderlo como normal. Hay que entender que el canibalismo es algo muy natural. Hay que entender que el incesto es algo muy natural. El asesinato es algo muy natural. ¿Y por qué deberíamos de pensar que todo lo que es natural es bueno? No, nosotros ya nos brincamos esa barrera. Nosotros no somos animales muy naturales. No estamos dentro de ese orden natural que queremos compararnos con los demás animales, ¿no? Entonces, ya desde ahí, nuestro argumento es pésimo. Y todavía más allá, cuando hablamos de este orden natural, estamos hablando de algo fijo, estamos hablando de algo que simplemente es y se acabó, ¿no? Así como podríamos decir, bueno, pues yo nací güero de ojos claros, entonces así fue como nací porque esa fue la disposición genética que me tocó y bueno, pues hay pobre de mí si quisiera los ojos cafés y mi pelo negro, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a poder, a menos de que haga, bueno, cualquier cantidad de intervenciones, pero lo natural quiere decir que ya quedé yo determinado en esa forma, ya quedé yo determinado con estas características. Y cuando hablamos de la sexualidad como algo determinado, nos da la sensación de que no importa lo que hagamos como padres, de que no importa lo que sucede en nuestro entorno, si nosotros ya teníamos la disposición de ser heterosexual o homosexual, pues ni modo, pues ya sí quedamos, ¿no? Sin darnos cuenta de que hay muchísimos factores que pueden contribuir al acomodo sexual y no que pueden, que contribuyen a la elección sexual y a la elección de género que vamos teniendo cuando somos pequeños y que también van ligadas a ciertas psicopatologías. Vamos a estar hablando de eso el día de hoy, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de sexualidad, cuerpo o psique. Antes de continuar, te recuerdo que está este evento, promoción, por si estás por cumplir tus 15 y te falta un vestido para tu fiesta. Radio Mujer, el programa de Gala y Etiqueta y la revista Mis 15
te lo regalan. Para participar únicamente debes darle like al fanpage de Mujer el Sexto Sentido y compartirnos desde tu perfil un álbum fotográfico con tus mejores momentos de la vida. En el álbum más creativo será el ganador y se dará a conocer el sábado 13 de diciembre a las 3 de la tarde en el programa de Gala y Etiqueta. Participa, no te quedes sin vestido de 15 años, Radio Mujer de Gala de Etiqueta y la revista Mis 15 te lo regalan. Las ganadoras deberán de comprobar que cumplen 15 años entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015. Tenemos aquí algunas participaciones. Ana Rosa nos dice felicidades por su excelente programa. Muchas gracias, Ana Rosa. El tema está encajando perfecto a unas dudas que tenía. Gracias. Ay, me da muchísimo gusto, Ana. Y tenemos por aquí también una participación vía WhatsApp que nos están comentando. Hola, felicidades por su programa. Gracias a ustedes he crecido como persona. Yo leí una vez que los changos entre ellos tienen relaciones homosexuales. El pasivo recibe la protección del otro y que al ser humano, el ser humano lo hace por placer y los animales por reproducción. Muchas gracias y gracias por tu comentario. Fíjate que es justamente esto se ve mucho en el ámbito natural. De hecho, por ahí debe de haber varios artículos. Yo observé uno acerca de curiosidades a propósito de animales que normalmente no conocemos, ¿no? Sobre todo estos animales más difundidos en redes sociales y imágenes porque se ven lindos, porque asumimos constantemente el ser humano tiene la tendencia de ir buscando dónde identificarse y donde se identifica deposita todo lo que necesita depositar, ¿no? Deposita, por ejemplo, en el delfín un amigo, ¿no? Casi como un perro, ¿no? En el perro el mejor amigo del hombre. En el delfín también un amigo que seguramente si se encuentra en el mar, entonces lo va a rescatar. Y nos gusta pensar que tenemos un conocimiento previo de las personas y de todo lo que nos rodea. Entonces nos vamos haciendo prejuicios, pero no en el sentido negativo, sino como un juicio que antecede al conocimiento de las cosas realmente, ¿no? Y vamos teniendo esta idea, ¿no? Son muy buenos los delfines, y en fin, este artículo me pareció interesante porque hablaba de aspectos de la vida cotidiana de algunos de estas especies con las que el ser humano constantemente se va identificando. Y a mí lo que me llamó la atención, hablaba de aspectos oscuros, entre comillas, ¿no? De estas especies. Por ejemplo, los delfines, comentaba, tienen la actividad de asesinar, no por comer, sino de pronto salen en grupo a matar a alguna especie que de hecho ni siquiera comen, ni tampoco se topan en su rumbo, en su ruta común para necesitar comer o para viajar, era algo que llamaba mucho la atención a los observadores, ¿no? Lo mismo olvidé ahora mismo el nombre de estos animalitos, nutrias, las nutrias, ¿no? Lo mismo en las nutrias, los patos, ¿no? Por ejemplo, que se ven muy lindos y los patos tienen la práctica de violar patas. Y bueno, es muy curioso. Ahí lo ponían como un poco amarillista, porque bueno, son cosas que no nos esperaríamos. Los delfines violan también en grupo, ya sea un delfín macho o un delfín hembra, lo que tengan a la mano, a la disposición. Y en verdad creo que lo más llamativo es darnos cuenta cómo entre más entre más sociales son los animales, somos los animales, más propensos estamos para desarrollar conductas de alguna manera delictivas,
¿no? Es muy, muy interesante. Y un animal, ¿por qué? Porque un animal entre menos sociable, los delfines sabemos que son animales sociales, los lobos son animales sociales, entre menos sociales sea un animal, tiene evidentemente menos desarrollado la cabeza, ¿no? Porque únicamente sale y hace lo que necesita hacer. Cuando un animal ya es social, aunque sea un poquito, aunque sea no tanto como un ser humano, se va extendiendo a el gusto. Tú ponías aquí en tu participación si se hacen algunas cosas por placer. Hay algunos otros animales además de nosotros que hacen cosas por gusto, y normalmente cuando entra el deseo entra una parte medio oscura del deseo, ¿no? Por placer o por venganza, ¿no? También es una, como le estaba diciendo en el bloque anterior, es una concepción muy extraña pensar que los animales son los inocentes, porque no es así, no va por ese lado. Esto que tú decías de las nutrias, Gaby, de cómo una nutria puede secuestrar a alguna cría de otra nutria, ¿no? Porque le den de comer, ¿no? O para violarla, y para violarla hasta la muerte, ¿no? Y todavía guardar el cadáver algunos días y seguirlo violando mientras no esté demasiado descompuesto, ¿no? Y uno dice, una nutria, y uno las ve peluditas, bigotonas, hermosas, ¿no? Sí. Brillosas, y potenciales violadores, ¿no? y uno diría, bueno, pero es que el ser humano es ¿qué no se supone que era el animal más malo, el que hace también otra cosa? Por ejemplo, los elefantes destruyen ecosistemas, ¡puf!, porque en arranques de ira, ¿no? Esta es una cosa que casi no se dice, porque imagínense, si así los estamos extinguiendo, luego, si les pusiéramos por ahí algún título de que son medio destructivos, pues todavía menos compasión nos despertarían. Pero así como de repente decimos, no, es que los seres humanos estamos dejando una huella de dióxido de carbono enorme en el mundo y lo demás, los animales también hacen eso. ¿Por qué? Porque somos animales y también está dentro de nuestra naturaleza. No todo es así como en el Rey León y el círculo de la vida, en donde todo está controlado y en todo hay un equilibrio. No, hasta los animales lo hacen. Es más, es todavía más fácil encontrarlo en un animal. Vamos a darnos cuenta que de repente por cambios de clima, por cambios en las condiciones de los depredadores, se acaban una especie, ¿no? Es más, una especie que podríamos haber pensado que eran presas, acaban destruyendo la población de depredadores porque se reproducen tanto que se hace imposible para un depredador poder agarrar a alguno sin que lo montoneen, ¿no? Y esto es una cosa documentada que ha sucedido. Entonces, esto todo alrededor de lo débil que es el argumento de hablar de la inocencia de los animales y de intentar colarnos por ahí como que también nosotros somos así inocentes. No, nosotros, acuérdese que si lo pensamos desde este punto de vista estructural, somos unas maquinitas que van funcionando con placer. Vamos funcionando con la búsqueda del placer. Y el placer lo vamos a encontrar en todos lados. Y esto también va funcionando para los demás animales. Vamos a ver animales más básicos en donde su placer pues simplemente va a terminar en comer. Pero hay animales que tienen los medios, que también tienen una inteligencia elaborada y van a encontrar el placer en cosas que nosotros ya entenderíamos como perversiones, así como también un ser humano lo puede tomar. Los animales roban, los animales matan por gusto, los animales violan, los animales hacen todas esas cosas que a nosotros nos parecen terribles y algunos podríamos pensar que hasta con pleno conocimiento de la situación, porque se esconden para hacerlo, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna inocencia. Y esto, si lo vamos relacionando con esto que hablábamos al principio, ¿no? De repente de los prejuicios que se van haciendo alrededor de los géneros y cómo lo vamos queriendo empatar con que es la naturaleza, con que si es natural es bueno, quedamos patinados, barremos ese argumento con nuestra ignorancia. Porque como le estaba diciendo, también dentro de la elección del objeto sexual está la influencia de la sociedad, está la influencia de los modelos que tenemos alrededor. Y muy distinto de lo que nosotros podríamos pensar, no es en un aspecto lineal. Por ejemplo, podríamos encontrarnos que esto no es una cosa tan popular de decir en los medios, ni se va a encontrar grandes pláticas alrededor de esto, pero una persona, un niño que crezca en un hogar con un padre con el cual no es posible identificarse, ya sea por violencia, ya sea por distanciamiento, ya sea por cualquier otra situación del padre, digamos que tiene más posibilidades, va teniendo más la posibilidad de encontrarse
deseando un objeto homosexual. ¿Por qué? Pues por todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las identificaciones y de la elección sexual. Pero bueno, vamos a hablar de eso más a fondo regresando al bloque comercial. Quédese con nosotros. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de sexualidad, cuerpo o psique. Tenemos algunas participaciones, nos están comentando por aquí: felicidades por el programa, pienso que los animales pueden actuar así precisamente porque son animales, no razonan. En efecto, esto es algo que tendríamos que rescatar, que tendríamos que subrayar, porque no es, como comentabas tú, José Luis, no es un argumento para empezar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Justamente a través de la civilización hemos hecho mucho por pulir aspectos que en la naturaleza haríamos, como robar, violar, y cantidad más de cosas, matar, etcétera, ¿no? Por aquí tenemos otra participación, nos dice: hola, ¿qué opinan? ¿Les merecen los defensores de animales? ¿Qué opinión, no? ¿Qué opinión? Tienes razón, de hecho dice qué opinión. Hola, ¿qué opinión les merecen los defensores de animales que ahora ponen los derechos de animales incluso por encima de las personas? Pretenden que los humanos nos pongamos al servicio de los animalitos. Saludos. Bueno, ¿sabes? Me gustaría que nos pudieses compartir a qué te refieres específicamente, porque de esto no estoy muy enterada. Sé que hay muchas personas que dedican buena parte de sus vidas y de su energía a esto, a la protección animal, pero no estoy cierta de a qué te refieras con esto de ponerlo por encima de los derechos de las personas. Sería interesante si pudieses compartirnoslo. Y fíjate, aquí hay algo importante. Muchas personas van encontrando en algún problema aislado, a lo mejor poco común en el diario vivir de la mayoría de las personas, una causa, ¿no? Podemos encontrar esta historia que probablemente todos conozcan. No recuerdo el nombre de la mujer, que dedica toda su vida a la protección de los gorilas, ¿no? Y en verdad se va a vivir a una zona de África, y en verdad toda su vida, e incluso hasta su testamento, que ha puesto para una asociación que ella esperaba siguiese llevando a cabo ese trabajo, ¿no? Lamentablemente pues ocurre algo distinto. Y esto llama la atención a muchas personas. Muchas personas por un lado lo veneran, otras personas lo consideran algo casi inhumano, en el sentido de todo lo que se podría ayudar a los seres humanos a través de eso, ¿no? Yo pienso en lo particular que la diversificación de intereses es sumamente importante, porque justamente estos intereses que brillan por su extrañeza, a lo mejor ahorita uno puede decir: ay, claro que no, son muchísimas las personas que abogan por eso. Sí, son muchísimas las personas que lo comparten en Facebook, pero son muy pocas las personas que se dedican realmente a eso. Brillan por eso, ¿no? Y muchas personas dicen: bueno, todo eso que están invirtiendo en hacer eso, ¿cuántas cosas no podrían hacer por personitas, por seres humanos, o que se pongan a hacer alguna otra cosa, ¿no? Realmente son causas que podrían pasarnos de noche a la mayoría, que si no fuera por esas personas, ni siquiera nos enteraríamos, ¿no? No tendríamos ni el dato, no habría nadie que se encargara de eso. Entonces yo pienso que es valiosa esa diversificación, ¿no? Y pienso que, claro, tiene ciertas, todo, ¿no? Cualquier cosa a la que te dediques habla de tu psiquismo. No significa que hable mal de tu psiquismo. Se necesita un perfil en específico. Por ejemplo, esta mujer que se fue a vivir a la selva definitivamente debe haber guardado
muchísimo sufrimiento y muchísimos conflictos que en efecto derivó de esa manera, ¿no? Al dedicar su vida de esa manera a estos animalitos. Pero a final de cuentas, siempre y cuando vaya en pro de la vida, yo creo que se vale, ¿no? No, ya no digamos si se vale, porque no soy nadie para decir que se vale y que no se vale, sino yo pienso que es productivo, siempre y cuando vaya en pro de la vida y de la humanización. A final de cuentas, pienso que es algo productivo. Podemos hacer muchísimas cosas con nuestras angustias, con nuestras frustraciones y nuestros traumas infantiles. Podemos hacer un puño de cosas destructivas. Y hay muy pocas personas que hacen de esto algo constructivo. Entonces, siempre que vaya en esa dirección, a mí me parece loable, ¿no? Vamos a ver, nos están diciendo alguna otra cosa acá por el WhatsApp. Les recuerdo, el número es 333-822-3208. Nos dicen: hola, pienso que los defensores de animales no pretenden que los humanos se pongan al servicio de los animales, sino que los humanos sean conscientes y correspondan a lo que reciben de los animales, en lugar de solo utilizarlos o explotarlos en algunas ocasiones y desecharlos. Creo que también tendríamos que pensar un poquito en eso, ¿no? Hay algo que sucede con los animales y con toda esta indignación que hay alrededor del maltrato de los animales, y que a veces nos puede parecer distónico con ver tanta gente que vive en la pobreza, tantas personas que carecen de oportunidades, tantas personas que no tienen digamos, como sus necesidades básicas cubiertas. Si nosotros vemos que de repente hay alguien que está dando tanto dinero, que está dando tanto de su tiempo para cuidar a los animales, como les digo, nos puede parecer distónico, puede parecer como un absurdo, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú estás ayudando a los animales antes de ayudar a las personas? Y ahí hay un argumento que me parece interesante, y es que los animales no pueden hacer más. ¿Sí ve? Los animales realmente no tienen opción. Si a un perro lo abandonamos en periférico, ese perro no va a decir, ¿sabes qué? Pues creo que es momento de empezar algo nuevo de mi vida, ¿no? Voy a trabajar. Voy a trabajar, voy a buscar una nueva casa. No, ese perro nos va a buscar, va a dar vueltas y seguramente lo van a atropellar, ¿no? Un animal que tuvimos viviendo con nosotros en una casa y después de eso lo abandonamos, no va a tener medios para buscar comida y va a acabar muerto de alguna manera horrible, ¿no? Entonces, ahí es en donde de alguna forma brinca ese instinto, y de algunas personas, si habrán personas que, bueno, eso les parezca totalmente irrelevante y sus esfuerzos lo pongan hacia los animales, pero no quiere decir que sea un absurdo. ¿Por qué? Porque los animales realmente no pueden hacer mucho más por ellos. Podríamos decir el mismo argumento para las personas, ¿no? Bueno, es que ¿qué puede hacer un niño por él mismo, ¿no? Bueno, pues también podríamos pensar que realmente muy poco, ¿no? Pero la compasión se va despertando en algunas personas hacia los animales, ¿no? Y esto es una cosa también interesante, que ahorita, pensando en todo esto del género y de la sexualidad, podríamos ver cómo los objetos de afecto, los objetos de amor, van cambiando dependiendo de nuestras identificaciones, cómo las vamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en esto mismo, si estamos hablando que dentro de nuestro mismo desarrollo podríamos tener, digamos, ese camino, podríamos seguir ese camino homosexual o heterosexual o bisexual, ¿cómo es que se van formando esos vínculos de afecto? Porque ahí hay algo también bastante importante que hay que hablar. Ahorita estábamos pensando en los animales como maquinitas de placer, ¿no? Tal cual, pues un animal puede decir, bueno, si no hay más hembras, pues ni modo, ¿no? Pues con mi vecino, con mi vecinito que es de mi mismo sexo, o igual y nos hacemos bolita, matamos unos pescados y con eso nos masturbamos furiosamente, ¿no? En los hombres, en los humanos, vamos a ver un extra, que eso no lo vamos a ver en los animales. En los humanos no solamente es por el placer, hay afectos relacionados con esos actos, ¿no? Y esto es otra cosa que a mí me parece realmente grotesca, como ciertas personas en su prejuicio hacia la homosexualidad lo ven solamente como un degenere, como si fuera por el simple hecho de tener relaciones sexuales, ¿sí ve? Como si fuera un descontrol, que nos podemos encontrar con casos donde eso puede suceder, ¿no? En homosexuales y en no homosexuales. En homosexuales y en homosexuales, ¿no? Pero también en la elección homosexual nos vamos a encontrar con que lo que se busca es el afecto, no solamente el sexo, no solamente la parte genital, sino que se busca el afecto, se busca ese amor que tal vez
una persona heterosexual buscaría en una persona del sexo opuesto, en el homosexual, esa expectativa, ese deseo se coloca sobre una persona de su mismo sexo. Y esto es algo que ningún animal hace, ¿sí ve? Más que nosotros, porque ahora sí que por azares del destino y por nuestro desarrollo intelectual y por nuestros cerebros, nosotros vamos trascendiendo ese instinto que va hablando más. Un animal no va a decir, pues sí, yo soy homosexual porque me eché a mi vecino. No, es un perro que tuvo la necesidad de descargar su instinto sexual y lo hizo. Sin embargo, una persona se va a tener que declarar homosexual. ¿Por qué? Porque ama a esa persona que es de su mismo sexo. Siente deseo hacia esa persona que es de su mismo sexo. Y ahí es en donde se hace toda la diferencia. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana retomaremos. Tenemos por acá otra participación. Nos dicen, sí, los animales no tienen las mismas posibilidades y o apoyos que los humanos. Ahí están todos los programas federales, estatales, municipales y más de apoyo social versus las pocas personas que dedican lo poco que tienen a los animales. Así es, a final de cuentas creo que es valioso cualquier movimiento libidinal hacia la vida. Pienso que es valioso y rescatable, ¿no? Y bueno, ¿por qué nos movimos un poquito hacia la cuestión de los animales? Y a mí me llamó mucho la atención como la polémica que se empezó a crear alrededor de esto, por lo siguiente. Si nos damos cuenta, no, hace un momento nosotros hacíamos este comentario sobre la idealización que se hace de pronto de los animales, que son pura bondad, etcétera. Y bueno, decíamos que llevan a cabo algunas prácticas que también podríamos reprobar y que por lo mismo normalmente no hablamos, no reproducimos así socialmente. Y la reacción me hace pensar de alguna manera que en verdad nos quedamos con esta idea de cosas malas, cosas buenas, ¿no? Cómo deben de ser las cosas, cómo no deben de ser las cosas. Los animales, por ejemplo, si no son así todos bonitos y si no, entonces a lo mejor no deberíamos rescatarlos, no deberíamos de prestarles tanta atención. En realidad, nosotros de una u otra forma, de formas más o menos sádicas, utilizamos a los animales, nos servimos de los animales, ya sea para comer, para acompañarnos, para depositarles todas nuestras identificaciones, para vestirlos, para hacer lo que sea. O incluso para tener estas preconcepciones, para tener estas ideas de lo que deberían o qué papel tendrían que cumplir en nuestras vidas los animales, los utilizamos, ¿no? Y de alguna forma habla también de la manera en la que vamos clasificando las cosas en nuestro mundo en general, no nada más a estas criaturitas. ¿Deberíamos o no deberíamos protegerlos? Porque a lo mejor si son malos, igual y son exactamente lo mismo que las personas, entonces ¿por qué se les presta atención? No se trata de bueno o malo. Entre nosotros, entre la definición que podemos hacer como seres humanos, entre la definición sexual que podemos generar como seres humanos, no se trata de que haya algo bueno o malo, simplemente hay algo propio. Hay algo propio, puede sonar como un sinónimo de algo correcto, no, algo que nos pertenece y ya. No es que cuando hablamos de la elección de objeto sexual, no hablamos de una elección consciente, hablamos de la manera en la que se va constituyendo el psiquismo de tal forma que le da salida al deseo, le permite la salida al deseo en un rumbo específico, hacia un objeto en específico. Y esto es lo que constituye la elección de objeto sexual, que puede ser heterosexual o puede ser homosexual. No significa que haya una opción buena y una opción mala. No significa, por ejemplo, esto sí quisiera subrayarlo, que los animales que violan sean malvados en la misma calidad que podríamos hablar de un violador o de un asesino serial.
No, definitivamente no. Ahí la participación que nos hacían a propósito de la capacidad de razonamiento es justamente lo que hace la diferencia, ¿no? No podemos hablar de maldad o de intención cuando no hay una capacidad de razonamiento suficientemente establecida. Pero aquí la cuestión no es de que haya algo correcto y algo incorrecto, simplemente nos vamos constituyendo, nos vamos formando. Ahora, ¿por qué tenemos reiteradamente esta idea de clasificarlo todo, y me refiero a los seres humanos, esta idea de clasificarlo todo en bueno o malo? Porque con fines de organización, de orden y de control, que no significa que sea del todo malo, la cultura nos ha moldeado de tal forma que seamos lo más predecibles posible. ¿Para qué? Para que haya un orden, para que haya algo de control. Y en este sentido nos ha obligado la cultura en muchos momentos a clasificar las cosas en buenas y malas. Hay algunas cosas que sí necesitaríamos clasificar de esa manera para orientarnos simplemente. Lamentablemente tenemos el vicio de tratar de clasificar todo en esos términos. Sí, como tal cual, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y creo que hemos hablado de muchas cosas en este día, bueno, que de alguna manera igual hasta se puede sentir que descarrilamos el tema, ¿no? Ahorita que estamos hablando de los animales y lo demás alrededor del género, pero me parece que se ha hecho algo bastante enriquecedor con sus participaciones. Muchas gracias, no deje de participarnos. El número es 333-822-3208. Y fíjate, Gaby, nos están hablando también acá por el Twitter. Estoy checando ahorita que nos llegó una participación de Lucy Lu, que nos dice: yo creo que cada quien su trinchera. He sido criticada por no participar en campañas pro vida y rescatar animales. Cada quien, soy animalera y otros toman otras trincheras. Respeto, solo debe de haber respeto y ya. Pues claro, definitivamente, ¿no? Porque ahí tendríamos que pensar en la importancia de los esfuerzos de cada quien, ¿no? Imagínese que todos fuéramos a las marchas pro vida y todos hiciéramos algo alrededor de lo que la sociedad va considerando más loable, y nadie hiciera nada por los animales, ¿no? Eso sería una cosa absurda, realmente sería terrible. ¿Por qué? Porque cada quien va poniendo su esfuerzo en donde cada uno quiere. Eso es realmente, yo creo que ahí realmente es en donde está este argumento de la diversidad. Cada quien hace lo que puede, ¿sí ve? No hay algo que se intenta rescatar, ¿no? Con este argumento de lo natural, ¿no? Y que tiene que ver con que uno no puede hacer nada al respecto. Que yo creo que eso es en lo que muchas veces nos vamos refugiando cuando hablamos de genes y cuando hablamos de que así nacemos y lo demás, que básicamente es un escudo, pero es un escudo muy débil para decir no puedo hacerlo distinto, no es mi elección. Y no tendríamos por qué escudarnos en ese tipo de fantasías y del reino animal para decir esto es lo que yo puedo hacer, ¿no? Así es como soy yo. Y realmente no hay una elección, porque usted piénselo, ¿no? Cuando digamos que ahí el contra de ese argumento es que la homosexualidad o cualquier otra definición de género es una elección, ¿no? Y hay quien todavía lo defiende. No sé si usted recuerde en el momento en el que le preguntaron si usted quería ser heterosexual u homosexual. Creo que a nadie le preguntaron eso. No es algo que nosotros decidamos, es algo en lo que nuestras circunstancias nos determinan de esa forma. Nuestras circunstancias nos van llevando por un camino y nosotros no tuvimos nada que ver. Realmente no tuvimos nada que ver. ¿Por qué? Porque fuimos testigos silenciosos de esas identificaciones que fuimos viviendo. No hubo un momento en el que dijéramos, no, espérate, es que esto debería de ser diferente y nosotros entonces tendríamos que hacer esto y esto. No, eso no pasa. Por lo mismo, ahí tendríamos que centrarnos en que cada quien es lo que puede ser, no lo que quiere ser únicamente. Y al momento en el que nosotros discriminamos e intentamos lastimar con nuestros comentarios a las personas por su elección, lo que nosotros vamos entendiendo como su elección de vida en sus causas con los animales o para las personas, o en su elección de objeto sexual, elección no porque sea una elección consciente, sino por cómo se van definiendo en su sexualidad, es una cosa bajísima, ¿sí? Bajísima porque
no hay un aspecto en el que digamos, bueno, es que realmente debería de hacerlo bien o debería de hacerlo mal. Cada quien lo está haciendo dependiendo de hacia dónde lo va jalando su deseo. Y ese deseo es algo de lo cual nosotros no tenemos mayor control. Y ahí es en donde tendría que entrar el respeto, en saber que no todos vamos a ser iguales. Esta idea de que todos deberíamos de ser iguales y de que todos deberíamos de hacer las mismas cosas, déjeme le digo que hasta podríamos entenderlo como un argumento homosexual. Y tenemos una participación ya al final, nos mandan un saludo, muy lindo programa, saludos acá en el WhatsApp. Muchísimas gracias por todas sus participaciones del día de hoy. Y pero, bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Mañana continuaremos con este tema, así que no deje de sintonizarnos en punto de las 6. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.